Buenos días, soy Claudio Montero y he pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, trabajando en la organización del mayor evento internacional de arquitectura sostenible y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con amigos y compañeros para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre el futuro de la ciudad, la vivienda y el mercado inmobiliario. Así que si os interesa saber por qué la ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, os pedimos que os quedéis con nosotros a la conversación y participéis en comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita Antonio Ñudi. Antonio es abogado y es socio del despacho Andersen en España. Socio, voy a leer, del área de Derecho Público y Regulatorio, urbanismo, lo que hablamos habitualmente. Y además es fundador y secretario general de Cowork, que es una asociación inmobiliaria de espacios compartidos. Eso es. Permíteme que diga con la presentación que, como ves en el inicio, que es el texto que siempre decimos, hemos hablado de por qué tu ciudad es como es y cómo serán las viviendas del futuro. Y luego decimos cómo invertir en el mercado inmobiliario. O sea, dejamos, pero tú hoy nos vas a responder, yo creo, o por lo menos nos darás pistas a dos de las preguntas. Antonio, gracias y bienvenido. Nada, encantado de estar aquí con vosotros, Claudio, y es un placer. Espero que sea interesante la conversación y a tu disposición para lo que quieras preguntarme. Bueno, serán preguntas sencillas o procuraremos que así sea y interesantes seguro porque yo te he escuchado más de una vez, sé en lo que estás y hay mucho de donde tirar. La lástima es que solo tenemos una horita y entonces da para lo que da. Yo tengo un guión muy largo, iremos seleccionando, intentaremos que sea fácil. Tú y yo nos conocemos cuando anoto y escribo el guión, siempre recordamos, en este caso nos hemos encontrado de manera fortuita, pero nos conocemos del año 2018 en el entorno de la Escuela de Negocios IPER, Instituto de Práctica Empresarial, donde yo era director académico del MBA Inmobiliario junto con José Antonio Pérez, ¿verdad? Y tú eras profesor y fuiste también miembro del tribunal del fin de máster. Efectivamente, así fue. Con lo cual nos conocemos, hemos coincidido alguna que otra vez, pero bueno, para los que te conocen hoy por primera vez y te escuchan, siempre empezamos con una pregunta como muy sencillita, para una respuesta corta, pero que nos va indicando quién es. Pues eso, ¿quién es Antonio Ñudi? Bueno, pues Antonio Ñudi es alguien que ahora mismo pues está muy vinculado al urbanismo en la parte sobre todo legal. He dedicado más de 25 años de mi experiencia profesional a esta materia, intentando pues conocer sobre todo el sector inmobiliario, porque siempre digo que cuanto mejor conoces lo que necesitan tus clientes, más fácil es ayudarlos. Tienes razón en que nos conocimos entonces porque también me ha interesado mucho la formación. Siempre he pensado que el que pretende enseñar algo a alguien debe formarse previamente y además eso te obliga pues a estar muy actualizado porque normalmente pues a esos a los que estás dando clase pues seguramente te los vas a encontrar luego porque esto al final pues no es tan grande el sector y normalmente te los encuentras además y ese es el objetivo en puestos ya de responsabilidad, con lo cual, bueno, pues yo soy muy perfeccionista en ese sentido, me gusta formarme para poder formar y bueno, pues en ese entorno quizás académico donde nos conocimos me sigo moviendo, me gusta, doy clase en algún máster, doy en el máster de Real Estate Business School clase, doy clase en el máster del CEU de urbanismo, en el Instituto de Empresa, es decir, intento combinar también mi labor profesional con la labor docente por lo que te he dicho, porque yo creo que es la mejor forma de seguir actualizado, de seguir aprendiendo, porque yo aprendo muchísimo cuando doy formación también. Por otro lado, pues soy una persona, yo creo que sencilla, además de aquí del barrio también de toda la vida, de este barrio donde estás, que es un barrio maravilloso y que ha mejorado mucho en los últimos años. Y bueno, pues tengo 54 años y ese es un poco mi perfil personal, ¿no? Y profesional. Yo creo que nos has dibujado bastante completo. Déjame que apunte. Estamos rodando la entrevista en la oficina Más Real Estate. Esto es barrio de Acacias, dependiendo, en Madrid. Y somos ambos vecinos del barrio. O sea que, aparte de las coincidencias
profesionales vivimos y hemos estado hablando de diferentes locales o actividades que hemos ejercido en el barrio, lo cual está bien. Y otra es, por tu labor docente, y has mencionado varias entidades académicas, te diré, sigues yendo a clase, en este caso al otro lado, ¿no? Pero siempre también otra de las preguntas que hacemos es, ¿dónde naces? Que sé lo que me vas a responder. ¿Dónde te has criado? Por entender tu entorno urbano, ¿no? Hablamos de urbanismo, hablamos de ciudad, tu entorno urbano, y como dices que sigues yendo a clase, preguntamos, ¿ibas andando al colegio? Iba andando al colegio. Yo nací en Madrid. Mi familia toda mi familia es de Huelva, de un pueblo de Huelva, de Calañas, un pueblo que está en el centro de la provincia, donde empieza la Sierra de Huelva, un sitio maravilloso. Y mis padres, por razones profesionales, pues se trasladaron a Madrid y aquí nací yo, pero nunca hemos perdido ni el vínculo ni la raíz con Huelva, porque mis padres se han ocupado de que, pues desde muy pequeñitos, en cuanto que había 2 días y pese a que las comunicaciones entonces no eran como las de ahora, pues cogía mi padre el coche y nos íbamos para allá, para Huelva. ¿Y notas, te has referido a ti mismo como una persona sencilla, nacido aquí, pero con las raíces en Huelva? Como preguntamos un poco ese entorno, ¿notabas diferencia tú ya en la infancia entre el entorno construido de Madrid y el entorno de Huelva? Que no sé cómo, has nombrado un pueblo, no sé cómo de grande es el pueblo. No, es un pueblo pequeño, pero no, he notado mucho la diferencia, ¿no? Pese a que yo me he adaptado siempre muy bien a la vida, que es verdad que ha sido vida más temporal, ¿no? Cuando he estado allí, la diferencia es muy grande, ¿no? Muchas veces es verdad que mis amigos, que tengo muchísimos amigos desde la infancia de allí, el primer amigo que yo recuerdo, que tengo memoria, es de allí. Entonces yo cada vez que voy allí, pues me reúno con ellos y sí que noto un poco diferencias de ritmo. Ellos siempre me dicen, tranquilo. Ya estás aquí, puedes ¿te has tomado un ¿no? café? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, si ahora no hay que hacer nada, o sea, que ahora hay que estar... Y es verdad que esas diferencias de ritmo sí que las he notado yo siempre mucho entre Madrid y Huelva, ¿no? Es verdad que cuando vives en una ciudad grande, yo creo que es inteligente también moverte en un entorno dentro de esa ciudad y no pretender abarcar toda la ciudad, porque eso es inabordable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo he hecho también con mis hijos. Yo tengo 3 hijos, de 19, de 17 y de 15. Y fíjate que yo nací, como te decía, en Madrid. He vivido siempre en este barrio al lado del río Manzanares, en el otro lado del río, porque luego hablaremos de urbanismo. O sea, que ¿eres del Atlético? No soy del Atlético, quizás porque he vivido aquí mucho tiempo también, a ver, es broma. Tengo muchísimos amigos del Atleti y soy muy simpatizante del Atleti, pero no soy del Atleti. Nací en Madrid, vivía en el otro lado del río, venía al instituto a este lado del río. Yo iba al Instituto Gran Capitán, que está aquí muy cerca de aquí, iba al colegio al lado de mi casa, iba andando al colegio, como me has preguntado antes, y cuando he formado mi propia familia me he quedado en el barrio realmente, porque siempre me ha gustado vivir aquí, y he intentado hacer un poco lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? Mis hijos iban al colegio andando al lado de casa. Cuando tenían actividades extraescolares intentaba que fueran cerca de casa también, y seguimos, bueno, pues 54 años aquí, viendo la transformación de la ciudad, por supuesto, pero sobre todo de nuestro barrio también. Bueno, yo llevo menos que tú. Yo en este barrio llevo 15 años viviendo, luego ya abrimos la oficina hace un par de años, pero es verdad que constato, ya que al final trato con los vecinos y con la compraventa de viviendas y el porqué, que la gente en este barrio es muy del barrio. O sea, el que ha vivido aquí o ha vivido con sus padres aquí busca seguir viviendo aquí y tener su entorno, y luego es verdad que hay de todo lo que puedes necesitar en tu día a día. Voy a saltar en lo siguiente y te pregunto por qué eres abogado, es decir, ¿cuándo decides estudiar Derecho? Si tienes algún antecedente en tu familia y claramente ya desde pequeñito lo tenías claro, o por qué decides orientarte hacia el Derecho. Pues mira, mi historia con el Derecho es un poco circunstancial y me ha servido también para un poco bajar el nivel de tensión que tienen a veces los chavales cuando les obligan a decidir desde muy pronto qué tienen que estudiar, ¿no? Cuando decides, oye, ciencias o letras. Y mi caso es un poco, ya te digo, de acceso circunstancial al mundo del derecho, porque ni en mi familia hay ningún abogado, ni he tenido tradición jurídica de ningún familiar, ni he trabajado con ningún familiar que esté relacionado con el derecho. Y de hecho, yo lo que quería era ser médico. Fíjate dónde he terminado.
Bueno, circunstancias de la vida me hicieron que entrara en la Facultad de Derecho en lugar de la de Medicina, pese a lo diferente que es. Yo estudié ciencias puras en el instituto, o sea, yo estudiaba matemáticas, O sea, físicas. tenías claro que ibas por la rama de matemáticas. Iba por esa rama, me gustaba mucho el tema de las ingenierías también, pero mi vocación sí que fue desde pequeño la de medicina, porque mi abuelo sí que era médico, ¿no? Y entonces eso sí que me influyó bastante. En aquella época no conseguí entrar en la Facultad de Medicina de la Complutense, que era donde yo quería hacerlo, porque no tuve la nota para entrar. Entré en la Facultad de Derecho y desde que entré fue un mundo que me empezó a gustar y que ya te digo que no había conocido y era totalmente circunstancial para mí, ¿no? Con lo cual, muchas veces yo digo, y esto se lo digo a mis hijos, que al final lo que tienes es que hacer muy bien lo que haces y las vocaciones te vendrán después o no te vienen nunca, porque puede ser que no te vengan. En mi caso vino, terminé la carrera. Fíjate que cuando yo estudiaba, yo creo que no había ni un 10% de los estudiantes de Derecho que terminaban ejerciendo la abogacía, sino que la carrera de Derecho era una carrera muy versátil que te permitía pues estar trabajando en un banco, en una entidad de seguros, hacer una oposición. Sí, era como una base, ¿no? Pasar por la universidad, tener una formación universitaria y luego ya saltar. Eso es. Y de hecho, en aquella época, te hablo de los años 80, pues casi tus padres te empujaban un poco a lo que ellos llamaban un trabajo seguro, ¿no? Que era o hacer una oposición o trabajar en un banco, ¿no? A mí lo que me interesó desde el principio fue el ejercicio de la abogacía. Entré con el que ha sido mi socio de siempre y mi amigo Carlos Peña en un despacho de abogados haciendo prácticas, y a partir de ahí pues empecé a descubrir que este mundo pues me gustaba muchísimo. Y bueno, pues esa fue un poco circunstancial mi acceso al mundo del derecho. Aprovecho que lo mencionas a Carlos, que también le conozco por el ámbito académico, y mencionas como socio. Yo tengo anotado aquí que en el 2001 es cuando abrís, Carlos y tú, el primer despacho, pero has mencionado que en realidad entráis, nada más terminar, en otro sitio a hacer prácticas. Exacto. Cuéntanos un poco esa fase previa de terminar la carrera hasta que os decidís a montar el despacho propio. Pues mira, en aquella época, finales de principios de los 90, 93, 94, es verdad que el mercado de empleo era bastante complicado, ¿no? Y el acceso al mundo de la abogacía era quizás aún más complicado que cualquier otro. Te obligaba a estar trabajando pues en un despacho de abogados como pasante, se conocía, ahora se utilizan más otros términos, ¿no? Pero en mi caso ahora, como es un despacho internacional, trainee, pero bueno, al final no deja de ser... Es lo mismo, sí, pero en inglés lo hacemos. Becario... Nosotros somos real estate. Exacto, o sea becario, pasante. Yo entré como pasante sin cobrar absolutamente nada durante bastante tiempo además, pero yo creo que teníamos una ilusión por la profesión y el hecho simplemente de que te dejaran acceder a los expedientes, que empezaras a ir a juicios, porque el comienzo de un abogado no es con una especialización como la que yo pueda tener ahora en urbanismo, ¿no? Sino que me parece muy interesante que tú conozcas todo el mundo del derecho, ¿no? Y hagas un pleito laboral y conozcas cómo funciona el sistema judicial penal, tengas conocimientos fiscales, es decir, que tengas, al menos al principio, esa amplitud de conocimientos para poder enfocar un poco, pues, cuando tengas un problema legal, dónde tienes que ir realmente o qué tienes que buscar, ¿no? Y nuestro comienzo fue, el de los dos fue muy generalista, fue de, pues te lanzaban a un juicio laboral, te lanzaban a un juicio civil, tenías que hacer un contrato de compraventa, lo mismo un juicio de faltas, y yo creo que aquello nos dio una base y teníamos como te decía antes, una ilusión tan grande que no pensábamos ni siquiera en si ganábamos o no ganábamos dinero. Nosotros consideramos que ya estábamos ganando mucho por tener la oportunidad de estar ahí aprendiendo, ¿no? Que al final, pues un abogado se tira toda la vida aprendiendo, por supuesto, pero en los primeros años es donde tienes que tener la ilusión de aprender, ¿no? De ser una esponja y de crecer profesionalmente. Y luego, a partir de ahí, pues estuvimos 4 o 5 años más o menos en ese despacho. También circunstancialmente accedí al mundo del urbanismo porque empecé a llevar el asesoramiento legal en un plan general de un municipio, del municipio de Rivas hacia Madrid, que
que curiosamente fue el municipio que más creció en aquellos años, pasó de tener 500 habitantes a 50.000 en poco más de 10 años, y estuvimos, perdón, trabajando en el plan general de ese municipio, ¿no? Ese fue mi llegada al mundo del urbanismo, y a partir de ahí pues empezó a interesarme muchísimo este mundo. Me di cuenta de que había muy poca gente que estuviera especializada en esa práctica, y a la vez vi una oportunidad también de negocio, de desarrollo profesional en ese mundo, precisamente porque había poco, ¿no? Dentro del derecho administrativo, obviamente, hay muchas ramas, pero el urbanismo quizás es la más desconocida y la que menos se estudiaba entonces. No había máster de urbanismo como luego sí que había después. Y esos 4 o 5 años que estuvimos ahí, pues nos dieron un bagaje muy, muy interesante. Profundizamos mucho en algunas de las materias en la medida de las posibilidades que teníamos entonces. No había tecnología, buscábamos todavía jurisprudencia en los libros Aranzadi. Había que ir a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y pedir copia de los planos en acetato y esas cosas. No había páginas web donde tuvieran colgados los planes generales. Había que comprar los planes generales. Ibas y comprabas. Yo recuerdo ir allí y los tenían. Disquetes ya era mucho, después, pero tú los comprabas en papel. Yo recuerdo los tenían de los municipios y tú ibas y te comprabas el plan general o las normas subsidiarias de turno del municipio. Efectivamente. Y entonces fuimos un poco audaces y un poco inconscientes y decidimos dar un salto y montar nuestro propio despacho en 2001. O sea, teníamos, pues yo no tenía todavía, tenía 30 años prácticamente, Carlos también, y decidimos dar el salto y montar nuestro propio despacho. Y lo que sí que tuve claro desde el principio, pese a que en el comienzo de esta profesión no puede ser tan exquisito como va a decir, no, yo solo voy a coger temas de urbanismo, ¿no? Sino que al final tienes que sobrevivir. Sí, pero sí lo llamasteis Urbe Asesores desde el inicio. Urbe Asesores desde luego lo teníais muy claro el enfoque, luego no ibais a rechazar ningún cliente, pero el enfoque lo teníais clarísimo. Eso es, y esa es un poco, yo creo que la clave, si se puede llamar, de nuestro éxito, porque desde el minuto 1 tuvimos claro que teníamos que enfocarnos a una especialidad, ¿no? Porque ser un despacho pequeño, ser un despacho que no tiene asociados, que no tiene equipo, que no tiene estructura, y querer competir en el mundo del negocio jurídico en una ciudad como Madrid, pues teníamos claro que si podíamos tener una mínima oportunidad de tener éxito, tenía que ser especializándonos mucho en urbanismo. Y como tú dices, lo llamamos Urbe Asesores Jurídicos desde el principio, y yo me dediqué exclusivamente a temas urbanísticos, y Carlos inicialmente más hacia temas también civiles, y poco a poco fuimos reconduciendo todo hasta tener pues un despacho pues hasta el año 2018, que es la otra etapa que luego comentaremos, donde creció bastante, incorporamos 2 socios más, fuimos creciendo, y también tuvimos la experiencia de tener una gran crisis inmobiliaria que nos impactó de lleno en el año 2007-2008 que empezó. Hasta ahí ya habíais crecido. Y claro. ya habíamos crecido, sí, ya habíamos crecido. Voy a ir a por un poquito de agua, venga, no pasa nada. Y te voy a preguntar por urbanismo, porque hablamos de urbanismo, eres socio del área de urbanismo, en mi caso yo soy arquitecto con la especialidad de urbanismo, pero yo creo que no es una materia que el común de las personas o de los clientes sepan definirnos qué es el urbanismo. O sea, muchas veces, incluso clientes a nosotros, bueno, pero el urbanista, ¿qué es eso que hace? Porque, ¿y el urbanista es abogado o es arquitecto? ¿O hay de los dos? Entonces, yo te voy a poner en un brete que no sé cómo difícil es, pero a ver, ¿tú cómo definirías el urbanismo? De manera sencilla, tampoco entramos aquí en clase, pero... Bueno, pues, a ver, yo creo que el urbanismo así, en una definición muy abstracta, tú lo has dicho, abarca diferentes materias y diferentes especialidades. Yo creo que es una disciplina donde, pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ingeniería, es decir, abarca en general muchas disciplinas y en mi opinión, y de una definición quizás más humanista de la palabra, al final tiene el objetivo de crear entornos de convivencia, ¿no? Ya sea una ciudad, ya sea un municipio más pequeño, pero al final es donde tienes que desarrollar de manera inteligente el modo en que tú consideras que van a vivir
tus ciudadanos, ¿no? Uh-huh. O sea, la política urbanística lo que decide es un poco el modelo de ciudad que quieres seguir, y dentro de ese modelo que quieres seguir, al final vas a influir mucho en la felicidad de las personas, ¿no? En la forma en la que viven, porque si tú vives en una ciudad donde es extremadamente complicado llegar a tu entorno de trabajo, donde la movilidad es muy complicada, donde tú para llevar a tus hijos al colegio tienes que desplazarte mucho, al final estás complicando la vida de la gente, ¿no? Entonces, volviéndolo al revés, si tú de manera inteligente manejas todas esas diferentes piezas que forman el urbanismo y las reconduces para hacer lo que ahora llaman quizás ciudades inteligentes, pues yo creo que impactas muchísimo en la forma de vida de la gente y sobre todo en su felicidad, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que solo esa pregunta nos daría para una charla, ¿eh? Porque yo creo que es complicada entraría también, siempre distingo que vosotros, los abogados urbanistas, os preocupáis mucho más, efectivamente, del carácter legal de cada una de las situaciones que se producen en la ciudad, desde que el campo es campo hasta que la ciudad ya está consolidada y funcionando. Y aunque hablamos de las mismas cosas, nosotros los arquitectos nos preocupa mucho más o gestionamos mucho más la realidad construida. Entonces, hablando incluso de lo mismo, cuando hablamos de una calle, por ejemplo, nosotros nos fijamos mucho más en los anchos de acera o los anchos de calzada o los recorridos o las alturas permitidas para la entrada del sol o los vientos incluso. Mientras que creo que vosotros reguláis mucho más pues los porcentajes de reparto de los suelos cuando se hace el planeamiento en su momento, o el régimen legal o las cosas que se pueden hacer en la acera o en la calzada o dentro de un suelo, sea construido o sea no. O sea, creo que la diferencia viene aún hablando de la misma realidad, ¿eh? Sí, porque date cuenta que al final el urbanismo lo que hace es impactar en el territorio, y el territorio en un país donde existe la propiedad privada pues afecta al derecho de propiedad, y cuando afecta al derecho de propiedad pues tienes que regular todas esas relaciones que hay entre lo público y lo privado, ¿no? Y ahí es donde los abogados pues es donde tenemos un papel, ¿no? De definir precisamente pues cómo se hacen esos repartos, por ejemplo, de aprovechamiento, o cómo esa función social de la propiedad que hay, o sea, los límites que tiene la propiedad. La función social de la propiedad lo que quiere decir es que sí, tú tienes la propiedad de algo, pero esa propiedad tiene una función, ¿no? Y entonces esa función de la social de la propiedad está incluso por encima de la propiedad privada, de tal forma que te obliga incluso a entrar en un desarrollo urbanístico, quieras o no quieras, porque el interés general prevalece sobre el interés particular, lo cual no quiere decir que obvies esa propiedad privada porque tiene unos derechos. Tienes razón, y nosotros, y yo trabajo mucho más con arquitectos que con compañeros abogados. O sea, me entiendo casi mejor con vosotros que con un compañero mío del despacho de penal. Porque, como tú muy bien has dicho, a ti te preocupa el ancho de la acera o del viario, o la altura de una edificación, o el soleamiento, pero también dentro de todo eso hay unas normas jurídicas que regulan todo eso, ¿no? Y que te establecen pues cuánta altura puedes hacer en una edificación, si tienes una servidumbre aeronáutica y no te puedes pasar de determinada altura para hacer un edificio, cómo es la separación entre el dominio público y el dominio privado, la utilización del dominio público, las concesiones que se pueden hacer. Es decir, ahí todo hay un mundo jurídico muy intenso que es necesario pues para poder hacer esto de manera inteligente. Yo, según hablabas, que me parece muy bien, y ya empezamos a entrar en materia, ya nombrado un montón de cosas, me surgía una pregunta, un comentario que me han hecho a mí muchas veces y que te traslado a ti, que seguramente a ti te han hecho muchas más. Oye, que eso era la huerta del abuelo, que era el nuestro de toda la vida. Ahí podría hacer lo que a mí me dé la gana, no porque ahora que llegue a la ciudad yo voy a tener que hacer lo que tú me digas, ¿no? Ahí me puedo hacer un chalet o me puedo hacer un edificio, ¿o qué? ¿O cómo hacemos eso? Pues eso es precisamente lo que te decía antes, y nuestra Constitución lo define así, ¿no? La función social de la propiedad, ¿no? El suelo, como tú muy bien dices, pues está en manos de la propiedad privada en principio, generalmente. Cuando estamos hablando de un campo, pues está ahí el agricultor que está sembrando pues su cosecha y que ha disfrutado pues de esa propiedad privada, hasta el momento en que un plan general pues define un desarrollo urbanístico dentro de esa finca, por ejemplo, y automáticamente te ves inmerso en un proceso urbanizatorio, ¿no? Ahí es verdad que quiebra en parte los derechos de propiedad, como decían los romanos, desde los cielos hasta el infierno. Se delimita el derecho de propiedad, y tú, pese a que vas a tener un aprovechamiento que hay ahí, quizás no sea el aprovechamiento que tú estabas teniendo hasta entonces por esa función social que hablábamos antes.
Las legislaciones urbanísticas han ido evolucionando mucho, algunas son incluso mucho más intensas en cuanto a la limitación de esos derechos de propiedad y otras son más abiertas. Seguro que conoces perfectamente la figura del agente urbanizador, donde sin ni siquiera tener la titularidad del suelo, pues puedes urbanizar un suelo que incluso puede no estar ni siquiera clasificado dentro de su plan general. Esa sería como un poco la figura más extrema que pone límites al derecho de propiedad. Yo tuve una experiencia en los años 2003-2004, donde la figura del agente urbanizador, que viene de la legislación valenciana del año 94, se incorporó a la legislación de Castilla-La Mancha en una ley del año 98. Y en aquella época es muy curioso porque con un cliente mío promotor nos dedicamos a hacer programas de actuación urbanística, PAUS, que se llaman, en donde él no tenía suelo, ¿no? En aquel entonces, fíjate cómo lo llamaban PAUS hostiles. Es decir, que tú sin tener suelo, pues presentas un programa para un desarrollo urbanístico en ese terreno. Claro, en los primeros años de la implantación de esta figura en Castilla-La Mancha, yo iba a pueblos, Torrijos, Ujena, Novés, pueblos de 5.000 habitantes, con un tocho de instrumentos de planeamiento, los protocolizaba en una notaría y me iba y los presentaba en un ayuntamiento para desarrollar un suelo que ni siquiera, a lo mejor el planeamiento, a veces sí, a veces no, había clasificado previamente. En muchos de esos pueblos tendrían unas normas subsidiarias que como mucho delimitaban suelo urbano y urbanizable o ni siquiera urbano y rústico y ya. Y tú llegabas allí con un programa para hacer 150 viviendas en una era. Entonces, claro, imagínate cuando tú te sentabas con los señores propietarios de aquellos suelos y les decía: buenos días, hemos presentado un programa de actuación urbanizadora, y te miraban como diciendo: no sé qué me estás contando, pero en mi tierra no entra nadie, o sea, que lo sepas, o sea, y era... De ahí la palabra hostiles. De ahí hostiles, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando aquella figura se fue implantando cada vez más, y luego es verdad que vino la crisis de los años 2007 y 2008 y gran parte de aquellos terrenos se quedaron sin urbanizar o no tuvieron desarrollo, pero muchos sí que tuvieron un desarrollo, y aquellos agricultores vieron cómo el suelo que tenían se revalorizaba como consecuencia de ese proyecto urbanístico que se estaba implantando, ¿no? Y entonces empezaron a entender mucho mejor la figura y empezaron a ver un poco pues el beneficio que tenía económico para ellos el desarrollar un proyecto urbanístico que el sembrar cereal, ¿no? Obviamente todo esto llevado al extremo no tiene ningún sentido, pero sí que es verdad que hizo que muchos municipios de aquel entorno se desarrollaran, sobre todo las zonas que estaban más limítrofes con Madrid, porque al final pues no dejaban de ser viviendas. Ahora hay un problema, luego me imagino que hablaremos de ello, el problema de déficit de vivienda. Allí lo que se construyeron fueron muchísimas viviendas asequibles de gente que trabajaba pues en Madrid, en el corredor de Lenares, en la zona de la Sagra, pero eran PAUs hostiles porque impactaban en el derecho de propiedad de manera muy importante. Has nombrado una serie de pueblos, no voy a decir de cuáles en concreto, pero hay de todo eso que quedó. Nosotros tenemos aquí, comercializamos todavía suelos urbanos, seguro, claro, que salieron de aquellos PAUs en aquel momento, de municipios que tú has dicho. Son provincia de Toledo, pero están muy cercanos. Yo tengo aquí, ya has entrado en materia, lo cual me gusta, porque son temas que a mí me gustan, aunque luego no me dedico a ello profesionalmente en este momento, pues sí he dedicado en determinado momento de mi carrera. Tengo aquí un listado de cosas que creo que definen el urbanismo un poco rápido, que no vamos a dar una clase, o sea, no se trata de sentar cátedra y explicarlo en profundidad, pero lo que te decía, o sea, como la persona que no se dedica a ello, al final tú has mencionado una serie de términos que yo sé de lo que hablamos, pero otra gente no. Voy a ir de a poquitos, si te parece, y nos dices que es de manera sencilla. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. ¿Sí? Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Urbanismo y planificación, proceso de urbanización. Cuéntanos brevemente cómo pasa, sin que sean las hostiles, pero cómo pasa un suelo rústico de campo, una era o una huerta, a urbanizarse,
que todos tenemos, creo, la experiencia de ver que en España lo primero que se tiran son las calles, los trazados, las aceras, las instalaciones urbanas y luego quedan los solares y ya entran los promotores. Pero eso, lo que es la planificación, entra unos años antes. ¿Nos puedes contar un poco brevemente cuál es esa secuencia de hechos que se dan? Pues mira, a ver si lo puedo sintetizar. Lo primero que ocurre es una planificación urbanística, ¿no? Cuando hablamos, me preguntabas al principio qué es el urbanismo, te decía, pues son una serie de estrategias que tanto desde el punto de vista técnico, social, jurídico, económico, pues el político de turno decide cuál es el modelo que quiere de ciudad, ¿no? Y dentro de ese modelo de ciudad, pues hay ciudades que crecen en el entorno urbano, o sea, se produce una transformación del entorno que ya es urbano mediante modificaciones de uso, cambios de edificabilidad, apertura de nuevos viarios, transformación al final de la ciudad existente, que es muy compleja. Otra estrategia que es el ensanche de las ciudades, es decir, abrir la ciudad, ensanchar la ciudad y que la ciudad vaya creciendo fuera de lo que es el entorno urbano. Para que ese crecimiento de ensanche se produzca, tiene que haber una transformación física y jurídica de los terrenos. Ese terreno que antes era un sitio donde se estaba cultivando, se sembraba, pues va a pasar a transformarse por esa planificación urbanística a un sitio donde va a haber unas calles, va a haber unas viviendas o unas naves industriales o edificios de oficinas, dependiendo del uso que el planificador haya considerado que tiene que haber en ese lugar, ¿no? Entonces, esa transformación del suelo pues necesita de unos instrumentos de planeamiento que desarrollan el plan general, ese plan general que ha definido, a veces de manera más o menos pormenorizada, pero que ese planeamiento de desarrollo lo que va a establecer ya es el tipo de uso que se va a desarrollar ahí, las alturas que van a tener las viviendas, la tipología de viviendas, si es un uso residencial, cómo van a ser las naves industriales que va a haber ahí, hace ese diseño que luego obliga a que tanto los propietarios, dependiendo ya de la legislación, porque ya sabes que en España tenemos 17 comunidades autónomas y cada una tiene su legislación, cosa que complica sobremanera todo este proceso, pero dependiendo de cada legislación, la más común es el sistema de compensación para desarrollar ese suelo, que al final no es más que un sistema de colaboración público-privada, donde el privado, el titular de esos terrenos, es el que tiene la obligación de proceder al desarrollo urbanístico, es decir, de costear esa urbanización, porque luego va a recibir un retorno económico como consecuencia de la revalorización de ese suelo. Por ir agotando, hemos hablado de planeamiento, que son todos esos documentos que definen y regulan lo que va a ocurrir en ese suelo, que incluye, por así decir, A4, o sea, texto de regulación, y luego planos donde vienen dibujadas los nuevos viales, las nuevas calles, las nuevas instalaciones. Y luego ya has pasado a, por compensación, un acuerdo de compensación o una junta de compensación con los diferentes propietarios o agentes urbanizadores que hay ahí, ya directamente ejecutan y pasan a manos a la obra y se ejecuta lo que se ha aprobado en esas herramientas de planeamiento. Eso es. Y ya es cuando trazan viales y instalaciones urbanas. Fíjate que el sistema de compensación es un sistema inédito de nuestro país, es un claro ejemplo de colaboración público-privada. Ahora que se habla mucho de la colaboración público-privada, nosotros tenemos esa colaboración público-privada desde el origen de nuestra legislación urbanística y lo que hace es implicar al privado en el proceso de transformación de una ciudad y lo implica de tal forma que le obliga a costear esas obras de urbanización que tiene que hacer ahí, esa transformación física que hablamos del terreno, ejecutar las calles realmente para luego entregarlas a la administración y que pasen a formar parte del dominio público. O sea, el privado ejecuta, costea y entrega a la administración y como compensación a todo eso que hace, recibe unas parcelas ya urbanizadas que se supone que son de un valor mucho mayor que el que había inicialmente para compensar ese soporte de coste económico, de tiempo, de dedicación que tiene eso. Las juntas de compensación no son más que asociaciones de propietarios que se rigen por acuerdos de mayoría, tienen que contar con el 50% al menos de la propiedad del suelo de ese ámbito que se ha definido ya por el planeamiento y son las que ponen en marcha lo que se llama una junta de compensación que se constituye en un notario, se establecen unas normas, unas bases y estatutos que regulan cómo va a funcionar esa junta de compensación y desgraciadamente tras muchos años, porque esto dura mucho, terminan ejecutando con un proyecto de ejecución, que es un proyecto de urbanización, un viario muy complicado, donde tienes que hacer el saneamiento, donde tienes que hacer
traer el agua, donde tienes que hacer estaciones depuradoras, donde tienes que hacer subestaciones eléctricas, donde tienes que hacer asfaltado y encintado de aceras, es decir, una serie de obra pública de ejecución. O sea, haces ciudad, realmente lo que estás haciendo es construir una ciudad. Y lo que te queda hasta ese momento, donde luego entregas al ayuntamiento, es solares, nuevos solares, que ya tienen las acometidas de todas esas instalaciones urbanas que has citado tú, ya no es suelo rústico, ya es suelo urbano como tal, y a partir de ahí ya sí, los propietarios de esos suelos pueden hacer un proyecto para edificar. Eso es. A partir de ese momento sos ciudad como tal. Eso es, tú estás realmente construyendo ciudad. Es verdad que con una serie de indicaciones que establece el planeamiento y los propios proyectos de urbanización, es decir, tú has dirigido, pero estás construyendo tú la ciudad realmente y la tienes que hacer con la suficiente calidad como para que la administración te reciba esas obras y diga, oye, esto está bien hecho, me lo quedo. Y a la vez se produce esa transformación jurídica del terreno, ¿no? A través de lo que se llama el proyecto de reparcelación o de compensación. Eso, para intentar explicar de una forma muy gráfica, es una coctelera donde tú vas metiendo suelos rústicos en la trituradora, los trituras y te van saliendo parcelitas donde puedes hacer un edificio de 7 alturas, una nave industrial de 7 metros por 20 o puedes hacer un edificio de oficinas. Esas parcelitas que van saliendo de esa coctelera se van repartiendo de manera equitativa entre lo que han aportado, proporcionalmente a lo que ha aportado de suelo cada uno de esos juntacompensantes o miembros de esa junta de compensación. La explicación está muy bien, ¿eh? Decirte que es muy complejo, creo que lo has explicado para que se entienda, porque las juntas de compensaciones y el reparto no es tan sencillo, porque al que le toca el parque, si yo tengo en la era y a mí me toca un parque y resulta que han salido el planeamiento y donde yo tengo el suelo toca un parque, luego el otro va a poder hacer un edificio de 7 plantas y yo con el parque ¿qué hago? Pues lo que se hace es que se reparte proporcionalmente todo el aprovechamiento privado. El parque no se reparte porque el parque va a formar parte de lo público, pero no importa tanto la ubicación de dónde está el parque, sino que tú recibas equitativamente lo que has aportado, aunque sea en otro lugar, lo más posible cercano al parque. El valor, ¿no? No se trata tanto de metros cuadrados, sino de valor. Eso es. Una fácil. Clasificación del suelo. Suelo rústico, urbanizable y urbano. Diferencias. Cuando vemos en el mercado inmobiliario venta de suelos, vamos, no hay ni uno que acierte esto. Es complicado también, pero bueno, básicamente el suelo rústico es el que no está previsto para un desarrollo urbanístico, sino que está previsto para un desarrollo rural, ¿no? Pues cultivarlo, se permiten algún tipo de usos en suelo rústico, pero que son más excepcionales, ¿no? Por así decirlo, pues imagínate pues un campo de golf, por ejemplo, o digo, usos que tengan un aprovechamiento económico, ¿no? O a lo mejor pues hacer una casa rural o una finca de recreo, pero lo normal es que el planeamiento reserve suelo porque es necesario para desarrollar pues las políticas agrarias y otro tipo de usos, por ejemplo, de protección del medio ambiente, de suelo, de los bosques, naturales, de parques, es decir, eso sería el suelo rústico, que normalmente se diferencia el que no tiene protección del que tiene protección. Esa protección puede venir dada por una ley, por ejemplo, el Coto de Doñana es un suelo rústico, pero que tiene una protección por la ley del parque, ¿no? Una ley de un parque nacional. O puede haber un suelo que sea suelo rústico, pero no tenga esa protección y que lo que se hace ahí es pues sembrar fresas, por ejemplo. El urbanizable, pues es ese suelo que está entre el urbano, es decir, la ciudad, y el rústico, que todavía físicamente es un suelo que no se diferencia del rústico, porque sigues teniendo el aspecto de suelo rústico y se siguen sembrando patatas, pero que se va a ver sometido o debería haberse sometido en un proceso temporal a la transformación de la ciudad, como hablábamos antes, y que va a formar parte en el futuro de esa ciudad. Y que ese suelo urbanizable viene definido como tal normalmente en los planes generales de la zona urbana, es decir, cuando se hace un plan general ya queda definido por dónde se supone que va a crecer la ciudad. Eso es lo que tradicionalmente hace un plan general. Ahora estamos viendo otras figuras que son planes estratégicos, que tienen otras connotaciones, pero básicamente es el suelo que es susceptible de ser transformado para formar parte de la ciudad. Y el suelo urbano pues es el que ya donde convivimos los ciudadanos y donde hay pues servicios, hay viviendas, donde vive la gente, donde se desarrollan las actividades comerciales o las actividades sociales de las personas.
Una que has citado y que es para nota, porque esa que has dicho ahora, si preguntas fuera, la gente intuitivamente puede saber lo que es, pero edificabilidad, ¿eso qué es? Edificabilidad es lo que te permite el plan construir dentro de una parcela. Es decir, yo puedo tener una parcela de 3.000 metros de superficie y la edificabilidad lo que me va a decir es qué altura de edificio puedo hacer en cuanto a metros cuadrados ya computables. Es decir, yo a lo mejor en una parcela de 3.000 metros, si tengo que dejar una serie de retranqueos y la edificabilidad que me da esa parcela es 3 metros cuadrados por metro cuadrado, quiere decir que en una parcela de 3.000 metros voy a poder hacer 9.000 metros de edificabilidad. Para yo poder hacer 9.000 metros de edificabilidad en una parcela de 3.000, lógicamente tengo que hacer edificación en altura. Vienen definido en los planes, es decir, que si yo compro un suelo, ya imagínate que estamos en urbano, compro un solar en Madrid, ya el urbanismo me define cuántos metros totales construidos puedo edificar en ese suelo. Exactamente. Y eso es la idea. Exactamente. Las normas urbanísticas ya de cada municipio, y cuando es un proceso de transformación, el propio proyecto de reparcelación, cuando define la parcela ya concreta que hablábamos antes, que le estábamos adjudicando a ese que ha aportado un suelo rústico inicialmente, le va a establecer diferentes parámetros, entre ellos la edificabilidad, le va a decir el uso que puede hacer ahí y la edificabilidad que puede consumir en esa parcela. Tengo usos que mencionas. Dinos así, por ejemplo. Tradicionales, pues el uso residencial, que es donde hacemos viviendas, el uso industrial, que es donde hacemos sonares industriales o fábricas, el uso terciario de oficinas, que es donde hacemos edificios de oficinas, y luego dentro del uso terciario, pues puede haber terciario de oficinas, terciario de hospedaje, donde hacemos hoteles, por ejemplo. Esa sería un poco la clasificación más tradicional de usos. Te hago una pregunta ahora, pero no para que me la respondas ahora. La dejo latente para luego. Porque luego vamos a hablar, luego en un rato, que nos estamos enzarzando mucho en esto, de co-living y nuevas formas de habitar. Entonces me quedo con los uso residencial y uso terciario de hoteles. Porque lo del co-living todavía no sabemos muy bien dónde encajarlo y dónde se pueden hacer. Entonces te la hago ahora, pero me la respondes. Perfecto. Vale. Viendo tiempos, voy a saltar. Hemos hablado, porque tengo aquí cosas, sistemas de compensación que hemos hablado, sistemas de cooperación, de expropiación, agente urbanizador. Vale, en el despacho, cuando arrancáis, ¿quiénes son vuestros clientes? Tú pones un despacho de urbanismo, has hablado del Ayuntamiento de Rivas en su momento, pero ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Los promotores, los ayuntamientos públicos o las entidades públicas? ¿Gente que maneja el suelo? Pues todos, o sea, todos los que has mencionado, desde la administración pública, porque a veces la administración obviamente necesita también asesoramiento urbanístico. En grandes municipios como Madrid, el equipo de personal que tienen dedicado al urbanismo es inmenso, o sea, y con un conocimiento muy vasto de la materia, muy buenos profesionales. Hay otros ayuntamientos más pequeños que no tienen esa capacidad de contratación y necesitan, pues, de externos para que les asesoren, ¿no? En cualquier proceso, desde un otorgamiento de una licencia hasta el desarrollo de un suelo urbanizable, ¿no? Entonces, o firmar un convenio o hacer un dictamen sobre, pues, el abastecimiento de agua. La administración pública tradicionalmente siempre ha sido cliente nuestro, donde hacemos, pues, desde ese asesoramiento urbanístico hasta incluso a nivel regulatorio, y esto sí ya en grandes municipios o incluso comunidades autónomas, pues ayudarles a hacer normas urbanísticas también, ¿no? A nosotros, antes cuando has dicho dónde estaba yo, pues yo estoy en el área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen. El regulatorio, pues, es primero todos los sectores regulados y sobre todo porque también hacemos asesoramiento en la elaboración de las normas, ¿no? En mi caso, de las normas urbanísticas, obviamente. Entonces, la administración pública es un claro cliente nuestro. Los promotores inmobiliarios, sobre todo los que hacen gestión de suelo, del tipo que sea, desde la transformación que hablábamos antes del suelo rústico al urbano, nos gusta mucho. Trabajamos mucho para juntas de compensación, por ejemplo, pero también asesoramos a promotores que no hacen transformación del suelo, pero sí que a lo mejor hacen cambios de uso en edificios o compran un edificio residencial, pero lo que quieren hacer realmente es un hotel, pues cómo cambiar el uso dentro de las normas urbanísticas que te permita el municipio para el producto inmobiliario que están desarrollando. Los patrimonios inmobiliarios de suelo, pues todo aquel que tenga suelo, pues también es un cliente nuestro.
Socimis, por ejemplo, has mencionado antes también, pues las Socimis son clientes nuestros, las grandes inmobiliarias también son clientes nuestros desde el punto de vista también contractual, ¿no? De pues regular pues desde un contrato de obra hasta un contrato de compraventa de vivienda y en general pues tocáis todo el sector realmente. Entidades financieras, por ejemplo, que puedan tener patrimonio inmobiliario también, es decir, todo lo que tenga que ver con el inmobiliario, con el real estate, pues es un cliente nuestro. Y nosotros desde Andersen sí que tenemos un equipo muy potente de urbanismo porque hacemos mucha gestión urbanística, asesoramos mucha gestión urbanística. Esa era mi siguiente pregunta. Mencionas Andersen otra vez. Nos habíamos quedado en Urbe cuando lo fundas con Carlos, pero en el 2018 hay un proceso de, no sé si de fusión, adquisición, asociación y pasáis a ser Andersen, el departamento de urbanismo. Cuéntanos un poco eso que nos has definido como cliente. ¿Cambia mucho el cliente de Urbe asociados, los asesores, a Andersen? O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque nos hablabas hace un rato fuera de cámara que sois 80 socios y 800 abogados. Y eso ya tiene un volumen. No abogados, 800 en personal más o menos, pero vale. Dentro de lo que es España e Iberia, ¿no? Nosotros somos una firma americana y con implantación en todo el mundo, con más de 17.000 profesionales en todo el mundo, pero lo que es Andersen Iberia, que llamamos, que es una única además sociedad mercantil, ¿no? Y donde tenemos oficinas en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en Lisboa, es decir, tenemos una implantación a nivel territorial porque también nos gusta estar muy cerca de nuestro cliente desde el punto de vista también físico. Nos incorporamos a Andersen en el año 2018 y la verdad es que fue, antes habíamos tenido alguna llamada de algún despacho también grande para incorporarnos a ellos. Nosotros teníamos eso que llaman un poco despacho boutique, que tenía un cierto atractivo para algunos despachos porque de repente, pues si llegabas a un acuerdo con ellos, incorporabas no solamente una especialidad, una práctica, sino también una cartera de clientes. Y realmente el proyecto que nos sedujo más fue el de Andersen, ¿no? Primero por su implantación internacional, nos pareció que era un proyecto en crecimiento con un atractivo enorme para nosotros y además porque nos lo pusieron muy, muy fácil para hacer lo mismo que hacíamos, pero dentro de una firma con una marca y una reputación a nivel internacional mucho mayor que nosotros, ¿no? Fíjate que a nosotros lo que nos pasaba es que nos reconocían como expertos muy especialistas y muy buenos en la materia, pero había algunas grandes compañías que le costaba contratar a un despacho pequeñito poco conocido. Nacional, a lo mejor. Y poco conocido, ¿no? Urbe, pues sí, para algunas cosas entrábamos, pero cuando en un consejo de administración de una gran compañía se plantean la contratación de un equipo asesor, pues casi el que decide contratar a Urbe asesores se la está jugando, porque si la cosa no sale bien, oye, ¿estos quiénes eran? ¿Cómo no te has ido a un despacho internacional grande y tal? Entonces, haciendo lo mismo que hacíamos y con la libertad que lo hacíamos dentro de Urbe, nos dieron la posibilidad de integrarnos en esta gran firma, de incorporar nuestro know-how ahí, de desarrollar, que teníamos el cometido de desarrollar la práctica de urbanismo dentro de Andersen y de verdad con las puertas muy abiertas para diseñar una estrategia de crecimiento que diseñamos nosotros. ¿Qué nos ha dado ahora? Pues ahora nos da, pues efectivamente, que a determinados clientes que antes nos costaba más llegar, pues ahora nos es mucho más fácil llegar y competimos con los grandes despachos. Cuando se solicita una propuesta para asesoramiento jurídico, normalmente las grandes compañías piden 2 o 3 ofertas y nosotros siempre estamos en esas ofertas que se piden junto a otros despachos tan buenos como nosotros también en esto. Entonces, Andersen lo que sí que nos ha dado es esa dimensión, ¿no? Y esa posibilidad de crecimiento que nosotros teníamos mucho más limitado. Cuando es pequeño, tienes que tender a crecer porque si no tiendes a morir. Entonces, pues yo creo que hubo un momento en el año 2018 que acertamos Carlos y yo en decidir incorporarnos a Andersen y la verdad es que estamos encantados y ha sido un éxito para nosotros también. Creo que está claro y que el tipo de cliente y el tipo de proyecto o de trabajo que cometéis es diferente. En ese mismo año, y has mencionado desde el inicio, lo hemos hablado así, nos hemos conocido en el entorno académico, también lográis, aunque tú ya habías sido profesor o eras profesor con REPS,
lográis un acuerdo con la Escuela de Negocios, con REPS, y a partir de ese momento los cursos de ellos, sobre todo el MBA inmobiliario, se imparten en vuestra oficina de Andersen. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste el acuerdo, qué aporta tener una escuela de negocios dentro del despacho de abogados o qué le aporta a la escuela de negocios poder hacer los cursos ahí? Pues mira, aporta varias cosas. Dentro de esa estrategia de crecimiento y de que Andersen tuviera una práctica muy desarrollada en el real estate en general y sobre todo también en el urbanismo, pero en el real estate en general, la formación para nosotros es clave, ¿no? Lo decíamos al principio, cuanto más conoces el sector al que tienes que asesorar, mejor le puedes asesorar, ¿no? Y Andersen lo que tiene, y yo creo que nos diferencia un poco a lo mejor de otros despachos, es que pese a que tenemos las áreas tradicionales que tiene un despacho de abogados, que es el área fiscal, el área mercantil, el área penal, el área de real estate procesal, también hemos creado de manera transversal lo que llamamos industrias. Entonces, hemos creado una industria que se llama la industria inmobiliaria, el real estate, donde hay socios de diferentes prácticas que puedan estar asesorando en un proyecto urbanístico en el momento en el que sea. Entonces, para nosotros es muy importante que cuando analizamos una operación inmobiliaria tengamos muy clara cuál puede ser la fiscalidad de esa operación, tengamos muy claro los acuerdos mercantiles que hay que llegar, pues si hay que comprar una sociedad, si hay que hacer una joint venture con otra sociedad, tengamos muy claro, por ejemplo, cuáles son los problemas que puede haber a nivel procesal si algo pasa mal y tengamos muy claro cómo es el desarrollo urbanístico del proyecto que sea. Entonces, hemos conseguido pues crear un grupo muy interesante de especialistas de diferentes materias, pero muy enfocados al sector inmobiliario, que hace que al final conozcamos muy bien a nuestro cliente y podamos ayudarle mejor. Pues bien, dentro de esa estrategia, la formación para nosotros era clave. Y para mí era muy importante que una escuela de negocios como era la Real Estate Business School, muy específica del sector inmobiliario, tú la conoces muy bien porque has formado parte de ella, además a nivel directivo, y sabes que había muy pocas escuelas de negocio dedicadas al sector inmobiliario, me parecía una interesante oportunidad que nosotros llegáramos a un acuerdo con ellos para impartir las clases allí. Nosotros tenemos profesores que dan clases allí, ellos utilizan nuestras instalaciones. Andersen está muy identificado con el sector inmobiliario porque cada año pasan por allí no solamente alumnos que van a hacer el máster, sino que pasan profesores que están en diferentes compañías inmobiliarias. Entonces, la sinergia que creamos con ellos es muy interesante porque es formación y conocimiento del sector. Como contrapartida de eso, pues nosotros cada año tenemos algún alumno que está también haciendo el máster. Cada año dos profesionales de Andersen hacen el máster inmobiliario del Real Estate Business School. Y entonces las sinergias que creamos con ellos son muy, muy interesantes. Bueno, yo creo que cerráis el círculo porque realmente tenéis la formación, el networking, los contactos y el despacho como tal. Voy a saltar, Antonio, porque con el urbanismo, como me gusta, pues me entretengo y te pregunto y está bien, pero voy a saltar porque en el 2021 decides, porque sí, ahora nos contarás por qué, crear una asociación que se llama Cowork, sin ánimo de lucro y en la que os asociáis para, entiendo, regular o investigar o determinar esos nuevos modos de habitar que empiezan a surgir y que vuelve a ser todo en inglés otra vez, lo siento, pero es el co-living, el co-housing, el flex living. ¿Nos puedes contar por qué decidís montar eso, quiénes la conformáis y qué habéis hecho? Son muchas preguntas en una. Empieza por el principio y ahora. Pues mira, el mundo co-living llega a mí a través de un cliente realmente que me plantea un proyecto, estoy hablando de hace 5 o 6 años más o menos, que me plantea un proyecto que para mí supone una novedad, porque ahora todo el mundo sabe más o menos qué es un co-living, pero cuando a mí me planteó el proyecto que quería hacer, yo decía, ¿y esto cómo lo encajamos en nuestro sistema de usos, en nuestro sistema? Porque esto al final ni es un hotel ni es una vivienda. Y entonces, claro, me pongo a estudiar. O sea, yo no lo conocía tampoco, había oído algunas cosas que venían de Estados Unidos, del norte de Europa, pero realmente aquí en España yo no había visto ningún proyecto de ese tipo, ni lo conocía. Y entonces lo que primero hice fue ponerme a estudiar qué es esto. Empecé a investigar y vi que no había nada escrito además. O sea, tú ponías en Google
en España co-living, y te salían muchas cosas en inglés y tal, no sé qué, pero en nuestro repertorio jurídico tú ponías co-living y no te salía nada. Es decir, no había un sitio donde mirar. Yo me leí algunas publicaciones de fuera y a través de una amiga me ofreció, dice, oye, ¿por qué no escribes un libro de algo que tenga que ver con la arquitectura y el derecho? Y en aquel momento yo dije, pues ya sé de qué, de co-living, aquí no hay nada escrito. Y entonces, junto con Carlos Peña, pues nos lanzamos a escribir un librito muy poco pretencioso, pero que lo que pretendía era un poco sentar determinadas bases de lo que era el co-living y cómo se podía ajustar en nuestro ordenamiento urbanístico. A partir de entonces, pues los proyectos de co-living empezaban a llegar más al despacho, los estudiábamos, veíamos un poco en cada municipio, que es al final lo que había que hacer era estudiar cada norma urbanística municipal, cada autonomía donde se quería hacer, cómo podíamos encajar un proyecto de ese tipo. Si teníamos que hacerlo en uso terciario y hospedaje, porque se asimilaba más a una parte hotel. De antes. Esa es la pregunta de antes. ¿Dónde hacemos esto eso realmente? ¿O cómo lo hacemos? ¿En uso residencial que marca el planeamiento o el terciario hotelero? Pues esto es una figura a caballo que no existía. Entonces, dentro de ese un poco estudio que empezamos a hacer de todo eso, pues a través de dos amigas, Araceli Martín Navarro, Irene Trujillo, Araceli consultora inmobiliaria, y Irene Trujillo, la country manager de una empresa italiana que se llama Dove Vivo y que ya hacía co-living a nivel de Europa, que se estaba implantando en España. Yo había participado en algunas conferencias sobre el co-living, que ya nos conocimos a través de eso, y dijimos, oye, ¿por qué no montar una asociación? Porque no hay nada, aglutinamos al sector que cada vez es más creciente con esto, y en plena Filomena, acuérdate de la Filomena, donde nadie podía salir a la calle, donde había 1,5 metros de nieve, y entonces, pues como pudimos, llegamos un día a mi despacho y nos sentamos allí, nos encerramos, empezamos a pensar qué hacer, hicimos unos estatutos y ahí creamos Cowork. Hoy en día es la mayor asociación que hay de espacios inmobiliarios compartidos, donde están prácticamente todos los operadores importantes y los promotores importantes de este tipo de modelos, y realmente con muy pocos medios pues ha sido un éxito, ¿no? A partir de ahí pues hemos conocido muchísima gente, Perdóname que te corte. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Pues la asociación tiene un objetivo principal, que es divulgar el co-living, ¿qué son esos espacios compartidos? Porque para poder regular esto que no está regulado, primero tienes que saber qué es. Entonces, nosotros hemos hecho una labor muy de explicación a la administración pública, que al principio siente un poco de rechazo a una cosa que es nueva, que no sabe dónde encajar y qué tipo de licencia le tengo que dar, si se puede hacer en uso terciario o en residencial, explicarle qué es esto, explicar cómo se hace en otros países. Esa labor divulgativa es uno de los objetivos de la asociación. Otra labor es aglutinar al sector y hacer, pues en cierta manera, ejercer una cierta influencia para que se regule de una manera correcta este tipo de espacios, ¿no? Esa sería, y una tercera sería un networking también que hay ahí, por de todos los operadores, donde se han conocido muchísima gente y donde pues a partir de ahí ha surgido mucho negocio entre ellos, y yo creo que le hemos dado un impulso muy importante a este sector, ¿no? Aquí en España. A mí me ha ayudado mucho porque he aprendido también muchísimo de toda la gente que está asociada a Cowork. Hacemos muchas actividades, hacemos desayunos, pues explicando pues desde el punto de vista regulatorio de empresas que lo que hacen es amueblar pues, los espacios estos, ¿no? Operadores, ¿no? Cuáles son los problemas que se encuentran para operar un co-living, el data base de los clientes que están buscando co-living y que quieren vivir 6 meses en Londres y 3 meses en Madrid y 2 en París. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa, en menos tiempo, por más dinero y con 0 problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Me has mencionado, y si no te menciono yo, dentro del co-living
tengo y como has dicho, se lo hemos explicado a los ayuntamientos. ¿Verdad? Te voy a preguntar cómo se lo explicas o que me lo expliques a mí. Co-living, co-housing, co-senior, en residencia de estudiantes, salud, tecnología, living, flex living. ¿Cómo era la regulación en 2021 y cómo es ahora? ¿Se ha evolucionado en eso? Pues en algunos sitios se ha evolucionado. Mira, he de decirte que nosotros estuvimos prácticamente 2 años trabajando con el Ayuntamiento de Madrid para que pues si me das un poquito de agua, me estás haciendo hablar mucho hoy. Sí. Estuvimos prácticamente 2 años, como sabes, el Ayuntamiento de Madrid decidió modificar las normas urbanísticas del Plan General y he de decir que por primera vez en unas normas urbanísticas municipales se reguló el co-living en una norma urbanística, ¿no? Nosotros tuvimos cierta influencia porque efectivamente en esa explicación de lo que era y de cómo creíamos que se debía regular, pues sí que conseguimos despertar el interés de la Administración y decir, oye, aquí hay una realidad social que de alguna forma debe ser regulada. Ha cambiado mucho en Madrid desde el año 2021 hasta el año 2023 porque ahora mismo tenemos en las normas urbanísticas del Plan General lo que se llama el residencial compartido, que no existía y que forma parte del uso residencial. Antes no existía. Hemos roto un paradigma y me gusta mucho resaltar esto porque hasta ahora teníamos el concepto de que todo el residencial es vivienda. Y ese paradigma se rompe cuando aparece una figura donde los espacios donde vive la gente no son vivienda, no cumplen el programa mínimo de vivienda que entendemos y esto lo entiendes tú mejor que yo, desde el punto de vista del Código Técnico de la Edificación, donde una vivienda tiene que tener un programa mínimo que es una superficie, ya depende de cada planeamiento, de 40 metros, donde tiene que haber una cocina de 7 metros, un dormitorio de al menos 12 metros, tal. No, todo eso se rompe con la figura del co-living, porque eso ya no existe. Lo que hay ahora es un espacio privativo mucho más pequeño que lo que es una vivienda, pero que se ve compensado con espacios comunes donde al final lo que estás buscando ahí es crear una comunidad de intereses afines, donde la gente que quiere vivir ahí no está buscando solamente un alojamiento, lo que está buscando es un servicio y sobre todo vivir en una comunidad que le aporte algo más que una cama, que un sitio donde va a dormir. Socializar, ¿no? Exactamente. El trato que a día de hoy en ciudades como Madrid no tienes muchas veces con tus vecinos, en un co-living sí ocurre, está la comunidad y se busca precisamente. Eso es. O sea, tú date cuenta que hay imagínate, mucha gente que llega, sobre todo en la ciudad de Madrid, es una ciudad atractora de talento y de economía, ¿no? Entonces viene mucha gente a nuestra ciudad, pues imagínate una persona que viene a Madrid a vivir 6 meses y no conoce a nadie, porque le han destinado por trabajo o porque viene a estudiar o la razón que sea. Pues el entrar en un sitio donde se puede encontrar gente que está en su misma situación, lo que hace es que te abre de repente una posibilidad de socializar, de conocer gente, de conocer la ciudad con otra gente y no sentirte aislado, pues a lo mejor en la habitación de un hotel o alquilando una vivienda que tú no necesitas a lo mejor una vivienda o que incluso nadie te va a alquilar una vivienda a lo mejor 6 meses, ¿no? Entonces, esto que es una realidad social y que cada vez pues está implantando más, pues al final necesita una regulación porque es necesaria la seguridad jurídica también pues para que el inversor, el que está desarrollando este tipo de modelos, pues pueda tener un campo seguro donde actuar. Te pregunto porque no lo sé, ¿eh? Y a lo mejor tú incluso me dices que tampoco lo sabes, o sea, que a lo mejor no existe respuesta todavía para esto, pero yo digo, tú has dicho un nuevo concepto de vivienda o que el residencial no es vivienda, yo no te digo, entonces, ¿se permite la división horizontal? ¿O cómo podemos comprar o financiar una unidad de co-living? Es decir, ¿yo me puedo comprar una unidad de co-living en un edificio de co-living o eso todavía no? La regulación no llega hasta ese extremo. Pues eso también depende de cada legislación. Hay algunas legislaciones que prohíben la división horizontal de este tipo, lo prohíben expresamente. En Madrid no sucede, no está prohibida la división horizontal, pero es verdad que sí que la legislación lo que empuja es que haya un único operador que opere todo el co-living, porque lo que sí que existe en Madrid o lo que sí que regula Madrid es que el co-living se debe hacer en edificio exclusivo, es decir, no puedes mezclar en el mismo edificio un residencial tradicional, por así decirlo, con un co-living, ¿no? Entonces, al ser en un edificio completo, ser en régimen de alquiler y necesitar estar operado por alguien, pues todo parece indicar que la división horizontal pues se antoja más complicada, pese a que en mi opinión no está prohibida. O sea, se podría hacer, en mi opinión, una división horizontal. Lo que sí que a lo mejor
tendrías que hacer es obligar a que cada inversor de ese espacio privativo, por así decirlo, tuviera que dar obligatoriamente en gestión ese producto inmobiliario a un operador. Tendría unas limitaciones, es decir, tú no puedes vender directamente el coliving si no está asociado al conjunto del edificio. Porque un coliving no es como un edificio de viviendas tradicional en el sentido que ahí cada vecino tiene su día a día, sino que necesita un operador que es el que gestiona zonas comunes o actividades o demás. Exactamente. Voy a ser un poco malo porque cuando decías eso, el coliving no es el alquiler por habitaciones, porque en prensa también oímos coliving y ya coliving vale todo, o sea, te alquilan determinadas cosas o te operan en régimen de patrimonialistas, sí. alquiler por habitaciones. No es un coliving, al menos tal y como lo entendéis vosotros. Para mí no. O sea, para mí es una fórmula que existe desde hace muchísimos años. Alquilar una habitación pues es algo muy tradicional, se regula por las normas de la libertad de pactos, el Código Civil, no entra la ley de arrendamientos urbanos ahí, pero para mí el coliving lo que necesita es ese operador conjunto, esa integración de esa comunidad, que a lo mejor no es tan fácil de conseguir alquilando habitaciones. Yo he visto muchos modelos de viviendas que tienen 14 habitaciones y tienen espacios comunes, y eso se asemeja mucho a un coliving quizás más pequeñito, y hay muchas empresas que lo explotan y lo hacen muy bien, O sea que, pero para mí el concepto coliving es algo que supera un poco ese concepto de alquilar una habitación simplemente, no es mucho más. O sea, el que va allí no va solo a estar en su habitación, a meterse en su habitación y estar allí, sino que lo que busca es que ese operador, pues al final, dinamice un poco lo que está pasando y que sucedan cosas ahí dentro, ¿no? Sí, como el comercio, ¿no? Queremos ser experienciales incluso hasta en la vivienda. Exactamente. De todas maneras, yo ahora tengo una pregunta que se menciona el coliving con un halo de glamour, modernidad, es lo nuevo, lo que mola para jóvenes emprendedores o para nómadas digitales, que tú también has citado, pero no puede ser que la realidad es precariedad en la calidad de vida, es decir, cada vez es más difícil comprar vivienda o un coche o lo que sea, y ahora compartimos todo, compartimos coche, compartimos vivienda, compartimos bicicletas. ¿No se nos está vendiendo el coliving como una cosa cuando en realidad es simplemente que los jóvenes no pueden comprarse una vivienda? O sea, yo creo que ahí obviamente hay un problema de acceso a la vivienda. Nuestro sistema tradicional de acceso a la vivienda penaliza mucho al joven porque le obliga a tener ahorro, y tener ahorro con 28 años es muy complicado, y sobre todo tener el 20% del ahorro de una vivienda con lo que cuesta la vivienda en determinados sitios es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que hay un problema de acceso a la vivienda y que yo creo que las políticas de vivienda deben ir muy dirigidas pues a esos sectores de la población que tienen una dificultad en acceder a una vivienda. Pues oye, hay que ser también imaginativos, ¿no? A lo mejor hay que cambiar un poco nuestro sistema hipotecario también, ¿no? Hay políticas de algunas comunidades autónomas pues que lo que hacen es avalar ese 20% que te obliga una entidad financiera para concederte una hipoteca. Es decir, ahí yo creo que hay que trabajar mucho, y el coliving no es la solución para eso, pero sí que creo, que el coliving va a ser parte de esa solución, va a ser una parte más, ¿no? Aquí hay que hacer una política global de vivienda, y este modelo va a tener su espacio ahí también, ¿no? Entonces, yo no creo que si está bien hecho en edificio completo con operador estemos precarizando eso, porque te puedes encontrar con coliving que son mucho más caros que alquilar una vivienda realmente. ¿Por qué? Porque el elenco de servicios que te está ofreciendo es mucho más de lo que te ofrece. Aparte de que tú puedes escalar todos esos servicios que tú demandas, lo que va a determinar el precio que pagas por el uso, ¿no?, que estás haciendo en ese sentido. Pero fíjate, sí que creo que hay una gran oportunidad para empezar a desarrollar coliving en suelo protegido. ¿Por qué? Porque me parece que es una gran oportunidad para que esos jóvenes puedan emanciparse sin necesidad de tener que comprarse o acceder a una vivienda, que obviamente no va a ser la vivienda que van a tener o el espacio donde van a vivir siempre, ¿no? Tú cuando tenías 25 años tenías un coche, y cuando tienes hijos te tienes que comprar otro y ese ya no te vale, porque con una vivienda te va a valer siempre lo mismo, ¿no? Pues tampoco te vale. Pero me parece que puede haber una oportunidad ahí para que, pues por un precio limitado, muy asequible para un joven, pues pueda irse de su casa, estar un tiempo viviendo en un espacio donde además yo creo que se lo va a pasar bien normalmente. Sí. No, yo conozco varios coliving y yo ya tengo una edad y a lo mejor una temporada sí que me iba. Pues yo creo que ahí hay una oportunidad, ¿no? Y ese es el reto
que tenemos que buscar y perder un poco el miedo a pensar que lo que vamos a hacer es precarizar y que estamos ofreciendo una solución a quien no puede acceder a algo, sino que sea aspiracional y que sea de elección, ¿no? O sea, eso es la oportunidad que yo creo que tenemos ahora. Nos hemos comido el tiempo, Laura ya Mucho me está tiempo regañando, pero en Céntrico nos gusta compartir optimismo, es una de las cosas que decimos siempre. Entonces, yo ahora con todo lo que hemos hablado, que ha sido intenso, yo creo que hemos comprimido mucho conocimiento en 1 hora y poco, te preguntaría por el futuro, te preguntaría por tu mirada un poco más allá del día a día del trabajo del despacho y que pusieras tu optimismo en el futuro, nos digas cómo van a ser las ciudades, o hacia dónde vamos y cómo van a ser, eso ya nos lo has dicho más claramente, las nuevas formas de habitar o las viviendas. Pues, hombre, yo creo que el urbanismo del futuro va por un urbanismo mucho más flexible. Yo creo que debemos ir un poco pasando ya de la idea esa de los usos tan rígidos, ¿no? El uso residencial, el terciario. ¿Por qué? Porque la realidad social es muy cambiante y en los últimos años los cambios se producen además cada vez más deprisa. Entonces, esos planeamientos tan pormenorizados, tan rígidos, nosotros en Madrid tenemos un plan del año 97, fíjate si han pasado años, en el año 97 no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni no existía nada de eso, ¿no? Y no tenemos ni siquiera un borrador de un nuevo plan. No tenemos todavía un borrador de un nuevo plan. Que este va a durar, me refiero. Este va a durar, lo que pasa que la idea es que no vayas a un plan tan pormenorizado que te defina hasta casi los parámetros urbanísticos de la parcela, ¿no? Sino que vayamos y en eso está trabajando el Ayuntamiento de Madrid, la oficina del Plan General, hay una oficina del Plan General con una persona con mucho ímpetu a la cabeza que es Miriam Peón y que quiere desarrollar ese futuro Plan General y trabajando más en otro tipo de planes más estratégicos y que luego dejen un poco más al desarrollo en función de la realidad social y de lo que esté demandando la sociedad en cada momento, ¿no? Es decir, definir estrategias al final de qué tipo de ciudad quieres, cuál es la movilidad que quieres en tu ciudad. Si yo quiero que en mi ciudad haya mucho turismo, haya poco turismo, ¿no? Ahora tenemos la problemática de las viviendas de uso turístico, ¿dónde vamos? O sea, eso es lo que debe definir el urbanismo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de ciudad que quieres tener en función de los habitantes que tienes, de dónde estás también, del clima, en fin, de una serie de cosas que deben pensarse a nivel ya mucho más estratégico que no tan pormenorizado como hasta ahora. Pues ahora sí, te doy las gracias. Ha sido, por lo menos para mí, no sé para los que nos escuchan, para mí ha sido espectacular. O sea, es un rato de conocimiento condensado en 1 hora y poco. Yo seguiría preguntándote, o hubiese ido más en detalle. Creo que me tengo que ir un día a vuestro bufete a haceros de sombra directamente. Por supuesto que estás invitado. Y yo también os agradezco además el rato que ha sido un rato, la verdad es que me he sentido súper cómodo y muy bien. Y además es que has preguntado muy bien, ¿eh? O sea, es que preguntas, vas ahí... Sí, hombre, esto me lleva un rato, pero procuro efectivamente, ya que cuando alguien tiene la oportunidad de tener a alguien de tu categoría aquí, tienes que apurar y apuntar y sacarte todo el jugo. O sea que yo sí, gracias. O sea, es lo único que puedo decir. Gracias a vosotros. A los que nos habéis escuchado hasta aquí, siempre os digo lo mismo. Ahora, mi recomendación es que vayáis a la página web de Andersen, que lo tengo aquí anotado y saldrá sobreimpresionado, es es.andersen.com/es. Y también a la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos, Cowork, que esa es más fácil, es cowork.org, para saber un poco más sobre el trabajo que realiza Andersen y el equipo de Antonio y para saber de qué va la asociación, aunque nos lo ha explicado clarísimamente Antonio, pero un poquito más sobre esto. Gracias a todos los que nos habéis escuchado y ahora os pido un último favor y es, si os ha entretenido, si os ha gustado, si habéis visto trozos que de repente os han recordado a algún amigo o a alguien que consideráis que puede ser interesante, os digo que además del like y suscribiros, que mandáis el enlace por WhatsApp, que eso es lo más sencillo y lo que funciona seguro. Gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias, Andrés. Gracias.